Este domingo es la manifestación por la vivienda digna. De hecho, el sindicato de inquilinas ya está calentando motores, ha sacado algunos vídeos, está dando muchísimas entrevistas. Os pongo aquí el vídeo que sacó ayer sobre el 13 de octubre, que dice: se acabó el pedir por favor a caseros y gobiernos que bajen los alquileres. Los vamos manifestación por la vivienda digna, y estas semanas pues hay muchos medios de comunicación dando información y dando datos que nos hablan de la situación tan precaria en la que vivimos con respecto a la vivienda. Uno de esos medios es La Marea, y una de esas personas que está dando un montón de noticias es Dani Domínguez. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bueno, pues eso, asqueado como todos, pero bueno, Oye, tirando. de hecho decíamos que claro, desde que supimos que se iba a hacer una manifestación, que era algo que yo creo que muchos y muchas de los que vivimos de alquiler estábamos deseando desde hace muchísimo tiempo, pues hay muchos medios, entre ellos La Marea, que os habéis dedicado a sacar a la luz la verdad sobre los alquileres. Y es que, por ejemplo, uno de los mantras que más se ha repetido para no poner tope a los precios del alquiler o para no regularlo es que, claro, esos pobres propietarios que realmente tienen un piso y lo necesitan para pagar su hipoteca, y uno de los artículos que publicaste tú es que casi todos son de grandes tenedores, que el pequeño propietario está a la baja, ¿no? Y sobre todo que el pequeño propietario, que existe, ¿no? Y es una evidencia, porque los grandísimos tenedores son una minoría, pero son una minoría que acumula tantísimos pisos que al final se convierten en una mayoría de pisos. Al final, por efecto imitación, estos pequeños propietarios acaban reproduciendo las lógicas de los grandes propietarios. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, si al final acabamos todos empapados, digamos, con la misma mierda, para ser directos, ¿no? Porque si un gran propietario decide que su negocio es especular con la vivienda y que por lo tanto tiene que extraer las rentas a la clase obrera de la forma más rápida posible, claro, y eso implica subidas de precios, los pequeños propietarios que están a su alrededor van a acabar subiendo los precios. Y esto es algo que yo he vivido en primera persona. A mí mi casero me llegó a decir: vamos a subir el precio del piso, pues era como un 10% del tirón, porque, y le dijimos: ¿pero por qué? ¿Por qué lo vas a subir? Si, joder, no hemos dado ni un solo problema, no te hemos provocado ni un gasto, nada. Que no, porque todo el mundo a mi alrededor lo está subiendo y no voy a ser yo el único tonto, claro, ¿no? Entonces, al final, por efecto imitación, los pequeños propietarios acaban llevando a cabo esa dinámica. Por lo tanto, da igual si el piso está en manos de un pequeño propietario o de un gran propietario, la especulación afecta de la misma forma. De hecho, otro de los artículos que también publicabas era sobre las tropelías que los caseros le hacían a los inquilinos e inquilinas, que hay cada historia, pues como contabas tú, bastante curiosa. ¿Cuáles son las que más se repiten? Me imagino que mucho de subida de precio también. Decías, no le dimos ningún gasto. Bueno, es que vivir en una casa tiene gastos y tiene que tenerlos. Lo que pasa que hemos normalizado el no quejarnos para no levantar la liebre y que no nos puedan subir el alquiler. Claro, como cualquier negocio, un alquiler de una vivienda, si lo miramos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de un negocio, tiene una serie de gastos asociados que tiene que asumir, en este caso, el empresario que está llevando a cabo ese negocio. Cualquiera, una persona que abre una frutería, tiene un desgaste en el local, tiene un desgaste de alquiler del local, tiene un desgaste del material, tiene una serie de aparatos que tiene que comprar para poner en marcha su negocio. Bueno, y es razonable que en un año ese material ha sufrido un desgaste, en algunos casos haya que reemplazarlo, en otros casos haya que arreglarlo, el local a lo mejor necesita ser quitado, un montón de gastos. Sin embargo, parece que con la vivienda no asumimos esto. Con la vivienda tiene que ser una renta completamente limpia desde el minuto uno, y es lo que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que los inquilinos, tan atados de pies y manos que estamos, pues de verdad que hemos asumido que cuanto menos nos quejemos y menos problemas demos, pues siempre será mejor, porque así de esa forma no jugarán tanto con nosotros o no nos querrán echar.
A pesar de esto, estamos viendo que esto no influye para nada, que si quieren subirte el precio, sabiendo que tienen agarrado al toro por los cuernos, pues que lo van a hacer, ¿no? De los casos que yo más he visto repetidos, porque bueno, publiqué en Twitter y hubo muchos comentarios de mucha gente que me dieron sus experiencias, lo que yo más he visto y sobre todo lo que más se repite es los intentos por quedarse con la fianza, ¿no? Justamente en esta dinámica de la que estamos hablando. No han tenido suficiente con cobrar la renta durante el tiempo que haya estado el inquilino o los inquilinos en la casa, sino que además quieren un mes más para poder quedarse con él, alegando cualquier tipo de excusa, como que hay que pintar el piso. Claro, caballero, claro que tiene que pintar el piso, es lo razonable. O tiene que limpiar el piso. Claro, es lo razonable, después de X tiempo viviendo una persona, que ese piso esté en condiciones decentes para cuando entre otra persona. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario, intentos por quedarse con la fianza de los que van a salir y además no hacer nada ni poner ese piso en mejor valor para quienes entran. Es decir, dar pisos sucios, gente que entra con pisos sin pintar, pisos que se caen a cachos, pisos que dicen que están amueblados pero con muebles que no valen absolutamente para nada, porque han ido reemplazándolo como buenamente podían los inquilinos justamente para no hacer gasto a los caseros, y al final quienes entran se encuentran con que aquello no te parece nada a un piso que debería estar amueblado y en unas condiciones de vida razonables. Y fíjate hasta qué punto, me preguntaba yo, y están desconectados los políticos y políticas de nuestra realidad, que justo hoy salía un informe de Fotocasa que decía que un amplio porcentaje pedían ayuda para la entrada del alquiler. Esto es para pues la fianza, en ocasiones la comisión de agencia, que no se debería cobrar, pero se sigue cobrando por desgracia porque nadie lo vigila. Y claro, uno se pregunta, ¿qué hace este gobierno, por ejemplo, proponiendo los créditos ICO para que te compres una vivienda cuando ni siquiera tenemos para la entrada del alquiler? Muchos, ¿no? Es que es una locura porque estamos hablando de que vamos a poner un piso de 1.000 euros, que ya por 1.000 euros en Madrid, Barcelona o determinadas ciudades encuentra bastante poquito, si no un zulo en un bajo o un semisótano sin luz, ¿no? Pongamos 1.000 euros. En muchísimos casos, incumpliendo la ley, se está pidiendo el mes en curso, el mes de fianza. Un segundo mes, que como no pueden cobrar un segundo mes de fianza, hablan de un mes de garantía, ¿vale? Que también es una estafa para decir que en realidad es otro mes de fianza más con el que al final poder extorsionarte e intentar quedarse con él. Ese mes de garantía, en algunas ocasiones es de una mensualidad, pero yo he visto pedir de 2, de 3 y de 4 meses. Pero poniéndonos en el mejor de los casos, mes en curso, mes de fianza y mes de garantía. Estamos hablando de que para un piso de 1.000 euros sería un desembolso de 3.000 euros. Podemos salir a la calle y preguntar o preguntar por el chat quién tiene ahora mismo para desembolsar 3.000 euros de golpe para poder entrar a vivir en un piso con un sueldo medio. El sueldo medio de España está en torno a los 1.300 euros. Estamos hablando de que hacen falta 2 sueldos, o sea, 2 meses y medio de sueldo para poder hacer frente a ese gasto en una generación cuya capacidad de ahorro es mínima, precisamente por este tipo de cosas. Sueldos bajos, alquileres caros. Entonces, es que el primer problema es el acceso al alquiler. Es que estamos hablando de esta absoluta locura, lo que tú dices, dar la entrada para poder entrar de alquiler en un piso. Claro, sí. ¿Y qué responsabilidad tú como subdirector de La Marea, además, que siempre habláis de estos temas y no le compráis el marco a la derecha, pero qué responsabilidad tienen y han tenido los grandes medios que sí que han comprado ese marco de centrar el problema de la vivienda en la ocupación, por ejemplo? Incluso medios de corte progresista se lo han comprado. ¿Qué responsabilidad crees que tienen en lo que ha ocurrido y en no haber atajado o hablar de esto antes? O sea, yo creo que los medios en los últimos años tienen muchísima responsabilidad, sobre todo porque el marco de la ocupación y esta criminalización del inquilino es una reacción al poder que adquirió el movimiento por la vivienda durante los años más duros de la crisis. La Paz, sindicatos de inquilinas o similares, es verdad que consiguieron tener muy buena fama en un momento en el que los desahucios estaban a la orden del día y prácticamente todo el mundo a su alrededor o más o menos cerca conocía a alguien que había tenido que había sido desahuciado, que había tenido que dejar el piso en el que vivía, volver a casa de sus padres. Muchas familias lo vivieron en primera persona y creo que ahí el movimiento por la vivienda gozó de muy buena salud. Ante esto, y viendo el poder, las élites mediáticas, políticas y económicas, que había un movimiento social de base que estaba adquiriendo tal relevancia,
tenían que reaccionar ante eso y reaccionaron en base al movimiento, o sea, en base a la criminalización del inquilino y encontraron en la ocupación un caballo de Troya que les favorecía a esos intereses y se dedicaron a exprimir cada caso como si fuese un problema genérico, cuando puede ser un problema para determinadas personas, pero no es el problema general del país. Sin embargo, yo hice la prueba, me acuerdo, un mes de agosto, creo que 2020, me tuve que ver cada día el programa de Susana Griso en Antena 3. Madre mía, qué horror. Horrible, fue el peor verano de mi vida. Y cada día del mes de agosto, sin faltar a ninguno, hubo un caso de ocupación en el programa de Susana Griso. A mí me pareció que fue una cosa increíble. Imaginemos, por curiosidad, simplemente un ejercicio de imaginación hipotético, que viésemos a una persona desahuciada cada día en un programa en prime time, en máxima audiencia por la mañana. Es impensable. Es impensable que lo hiciesen, sin embargo, lo han hecho, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación han tenido una participación indispensable en la criminalización del inquilino y, por lo tanto, en la ausencia de medidas contra la subida de los precios de la vivienda. Ahora bien, creo que venimos ya de muchas décadas de un machaque continuo, de colocar a la propiedad privada como algo sacrosanto y, sobre todo, lo dijo el franquismo, el intento de convertir a España en un país de propietarios y no de proletarios, es decir, anular esa conciencia de clase de una mayor parte de la población para saltar unos resortes, digamos, rentistas y que la mayor parte de la población crea que va a poder vivir gracias a la renta que va a extraerle a una segunda, una tercera o una cuarta vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, creo que mucha gente se ha desconectado de la realidad justamente pensando eso, pensando en un hipotético futuro en el que cree que va a poder mejorar su situación gracias al rentismo. Es que justo te iba a decir, hay una doble responsabilidad de los medios aquí, responsabilidad por hablar de lo que realmente es el problema general para la mayoría de ciudadanía y la responsabilidad de educar en una economía que no se base en especular con la vivienda, que es como nos hemos creado, yo por lo menos, y tú seguramente también, ¿no? En esto de compra una vivienda en cuanto puedas y la segunda en cuanto puedas y a ver cuándo puedes alquilar. Eso también se tiene que acabar y creo que los medios también son pues una muy buena plataforma para dar a conocer que, oye, hay otras maneras, ¿no? A lo mejor de conseguir dinero o de conseguir que un negocio te llene sin recurrir a negociar con la vivienda, que es un derecho fundamental. O sea, sin duda creo que es una meta que sería la ideal en un país en el que la especulación no se convirtiese en el modo de vida de una parte importante de la población a costa de la otra parte, que ese es el gran problema, ¿no? El caso es que lo veo muy complicado porque no veo unos medios de comunicación hegemónicos que vayan a apostar por ese discurso y no por el que mantienen actualmente, que es que ya ni siquiera es, digamos, neutro, no, es a favor de la especulación y a favor de la criminalización, sí, digamos, del inquilino o en este caso de la pobreza, literalmente, ¿no? Pero fíjate hasta dónde llega un punto, ¿no? Que sin llegar a ese máximo objetivo, que lo veo muy complicado, yo creo que solamente le pido a los caseros que no sean unos llorones. Yeah. Creo que tampoco es tan complicado. Es decir, vale, estás cobrando tu renta, ¿vale? Y te la van a topar. Y en vez de poder subirla cada año, vas a ganar lo que estás ganando ahora. Porque además, topar el precio del alquiler prácticamente no implica bajar los precios que hay ahora. Implica que no sigan subiendo. Ojo, cuidado, ¿vale? Entonces, te van a poner el precio que tienes ahora. Vas a poder seguir especulando con el precio que tengas ahora. Deja de quejar, ¿vale? O sea, llega a ese punto en el que pido tan poquito a los caseros que dejen de llorar todo el rato. Están haciendo un negocio con un bien de primera necesidad, ¿vale? Los negocios a veces tienen dificultades. Es decir, si yo vendo harina para hacer pan y vendo a muchas panaderías y de repente me llega una que me ha comprado 5.000 euros en harina, yo se la doy, esa persona me tiene que pagar a los 90 días y no me paga. Y no me paga, y no me paga, y no me paga, y no me paga, ¿vale? Pues eso tiene un procedimiento. Tendré que denunciar a esa persona y dentro de X tiempo saldrá un juicio en el que se me dará la razón. Si esa persona es insolvente, yo no voy a ver un duro de la harina que yo le he vendido. Es decir, habré perdido ese dinero. Bueno, habré
fracasado en ese negocio, ¿vale? Esto puede pasar también con la vivienda. Si atendemos a la vivienda como un negocio, en muchas ocasiones se pueden producir impagos, ¿vale? Se recurre a una instancia judicial, se denuncia y si esa persona es insolvente, es cierto que no lo vas a cobrar, como es cierto que no lo vas a cobrar en tantísimos otros negocios. O sea, el mundo está plagado de sentencias condenatorias por responsabilidades económicas en las que no se puede ejecutar porque esa persona no tiene los medios adecuados para ejecutarlo. Ya está, es que no se puede hacer de la vivienda un caso especial para los caseros. Lo están vendiendo como un negocio cualquiera y esos negocios tienen sus riesgos, evidentemente. Claro, están diciendo por aquí, por ejemplo, que si Idealista te dice que puedes ganar más, tú no quieres ser tonto. Deberíamos poner el foco también más en la responsabilidad de plataformas como Idealista o Fotocasa, que tú ya metes tu anuncio y te dicen lo que puedes llegar a cobrar, porque también tienen parte de culpa en toda esta subida de precios, ¿no? Sí, y también, claro, al final tú puedes escuchar a tu alrededor cosas, cantos de sirena, que te pueden parecer más o menos bonitos, pero sí es verdad que si te encuentras en una plataforma, sobre todo en una plataforma que es líder en el sector como Idealista, que te dice literalmente lo que puedes cobrar según la media de lo que se cobra en tu zona por metro cuadrado, por las condiciones del piso, y ya directamente te lo están dando, es que no tienes ni que pensarlo, porque es lo que estamos diciendo. Si yo escucho a mi alrededor, uno me dice un precio, otro me dice otro, pero claro, su piso es más grande, el mío es más pequeño. Ahí yo tengo que hacer cálculos. Así es que directamente no tienes que hacer ningún tipo de cálculo. Claro. Metro cuadrado, ¿a cuánto está el metro cuadrado? En tu zona puedes cobrar esto. Ostras, son 200 euros más de lo que yo quería cobrar. Perfecto. Si me está diciendo que puedo hacerlo, perfecto. Si además pongo el anuncio y a las 2 minutos tengo el móvil cargado de llamadas y de WhatsApp de gente desesperada que quiere vivir aquí, pues ya está, lo tengo todo hecho. Claro, de hecho no sabemos y seguramente habrá algo publicado por ahí sobre qué intereses tienen los dueños de este tipo de plataformas, que seguramente tendrán muchos en el sector inmobiliario, por lo que todo el mundo no van a ser ellos menos. Y además teniendo información privilegiada, teniendo como todo, tiene claro. en muchos casos, pues sencillísimo, sí. Sino también un tema importante al que meterle mano, el tema de, además de cómo funciona el algoritmo de este tipo de plataformas, cómo coloca algunos anuncios por encima de otros, también sería interesante primero estudiarlo y después, si es necesario, regularlo. Y ya para terminar de repasar un poco las noticias de viviendas, que justo estos días han salido a la luz cuántas viviendas por lo menos tienen declaradas pues los diputados y diputadas de nuestro país, y nos ha llamado mucho la atención el titular del País de ayer, decía 615 viviendas para 350 diputados. ¿Se le puede pedir a esos diputados que legislen a favor de los ciudadanos cuando había alguno y alguna que tenía 20 viviendas o 18 viviendas, por ejemplo? Yo creo que es muy complicado porque al final quien no tiene una vivienda en propiedad en el Congreso de los Diputados es una minoría, claro, frente a una mayoría que sí tiene una vivienda en propiedad, ¿no? No es una crítica, o sea, quiero decir, me parece razonable que una persona pueda tener una vivienda en propiedad en la que vivir, sobre todo si tenemos en cuenta la edad media más o menos que hay en el Congreso, es razonable. Pasa que el problema de esto es cuando te alejas, es decir, tu caso social se aleja tanto de la mayoría de ciudadanos que son quienes te han votado y a quienes tienes que proteger. Si tú no entiendes, si tú no has sufrido, o si lo has sufrido pero te has olvidado rápido, porque además esto suele pasar, ¿no? Cuando tú sufres algo pero luego tu vida cambia a mejor, es muy fácil olvidarse del sufrimiento inicial y enterrarlo en el olvido, ¿no? Cuando tú te has olvidado de ese sufrimiento que supone no encontrar una vivienda o encontrarla y no poder pagarla o estar todo el rato en tensión de cuándo me van a echar de aquí, no poder echar raíces en ningún sitio porque te pueden echar, porque además tu vida depende de la decisión de un señor o de una señora que es propietaria del piso en el que vive. Pues es muy difícil, digamos, evocar esos recuerdos que te lleven a legislar a favor y a evitar que eso suceda, ¿no? Claro. Ese es donde yo veo el gran problema, en ese gap, ese agujero que hay entre la clase política y la clase trabajadora mayoritaria de este país, que es la que no puede acceder a la vivienda. Yo hice un artículo hace un montón de tiempo sobre que la clase trabajadora no tenía espacio en el Congreso, no solamente por una cuestión económica, también de otro tipo de recursos como el recurso cultural. Sí. ¿Cuántos diputados son solamente graduados por FP, por ejemplo? Y cuando hay algo así se les ridiculiza, lo vimos que ha ocurrido alguna vez. Eso es, entonces es muy difícil, por ejemplo, que esa mayoría de diputados
tenga un sentimiento cercano a aquellos que necesitan estudiar una FP por muchísimos motivos y que regulen una FP de verdad de calidad que sirva para muchas personas que no quieren o no pueden acceder a la universidad, cuando no hay un solo diputado que haya hecho FP, todos son universitarios, ¿no? O es muy difícil acercarse a otras capas estudiantiles, a otras capas sociales, cuando o no se pertenece a esa capa o quienes pertenecen son una pequeñísima minoría. Claro. Yo ponía el caso de trabajadores manuales. ¿Cuántos trabajadores manuales había en el Congreso? La mayoría son profesiones liberales, ¿no? Y yo soy el primero que tiene una profesión liberal, ¿no? Pero la mayoría, o sea, no, cañamero era una excepción, un trabajador del campo, trabajadores de la mina, pues hubo un diputado una vez que trabajaba en la mina que volvió a su trabajo, ¿no? ¿Cómo van a legislar a favor de, por ejemplo, el tema de la jubilación? ¿Cómo se va a pensar alguien que se puede seguir trabajando hasta los 70 años siendo eso un trabajador de la mina o un trabajador del campo? Que para eso creo que hay que vivirlo. Y es muy difícil legislar de algo que tú no has vivido y sobre todo cuando no hay nadie que haya vivido eso entre 350 diputados que van cambiando año a año, ¿no? Y son tan minoría. Entonces creo que eso, que hay un alejamiento tan brutal de la clase política con respecto a la mayoría social. Como digo, no se puede evidentemente generalizar. Creo que ha habido una entrada de partidos que sí se acercan más o tienen posiciones mucho más cercanas al obrerismo, pero aún así es muy, muy, muy difícil, y quien acceda a la política es una minoría privilegiada en lo económico o en lo cultural. Sí, totalmente. Gracias por pasarte. Espero verte pronto, que había pasado un montón de tiempo. Además que nos veamos en persona, que hace un montón que nos vemos en la Mani a lo mejor nos encontramos, aunque espero que haya mucha gente, la verdad. Ojalá que sí, ojalá que sí. Chao, Dani, muchísimas gracias. María, gracias por invitarme. Chao. Un abrazo. Ahí tenéis a Dani Domínguez, subdirector de La Marea, que ya sabéis, siempre es un placer tenerle por aquí, repasando un poco todas las noticias que hemos tenido últimamente, porque es verdad, hemos ido una por una ahí repasando varias noticias a lo largo de todos estos días, pero merecía y merece, ya que el domingo tenemos esa gran manifestación que espero que sea muy grande,